de GES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. de GES Radio, es tu radio. De México para el mundo. Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, aquí en vivo, muy contentos con ustedes para compartir este tema tan interesante, pues digo yo un poco lacrimógeno, duelo por ausencia de padre y madre. Y de hecho estábamos escuchando una canción, ahorita que está muy en boga la serie de Luis Miguel y todo esto, esta canción que grabó pues, hace algunos años, Mamá, 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 y que hace alusión a pues esta mamá que se va, no se sabe si murió, no se sabe si está perdida. Es como un misterio también de la serie y de la vida, ¿no? Entonces es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y de veras acompáñenos porque es un tema muy necesario de hablar y es un tema que el día de hoy vienen especialistas que nos van a compartir esta información que créanme tienen muchos años, mucho callo en este tema de la tanatología y los duelos. Y como todos los martes en vivo, Mariale Buenfil está con nosotros. Hola Alejandro. ¿Trajiste los Kleenex? No, pero ahorita el productor los saca. No, sí, es una situación difícil, dolorosa. Sí. Yo creo que el duelo por los padres es una situación que no se espera tan rápido ni tan fácil y a veces es sorpresiva y a veces esta situación hace que la gente cambie, ¿no? Y que si no pasa por un proceso adecuado de duelo, pues se queda instaurado, como decimos en tanatología, congelado, atorado. Sí. Entonces, para lograr estos desatoramientos y estos descongelamientos, hay que saber qué hacer y por ello el tema del día de hoy. Sí, claro, es muy importante. ¿Y a dónde se pueden comunicar con nosotros? Sí, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como DeGes Educativa y el número de cabina es 6387-1126. Ahí nos pueden hablar, darnos comentarios, dudas. Y también nos pueden escuchar en vivo en la página de dns.tv/estudia y después los capítulos los vamos a pasar por YouTube en la página de GES Radio y en iVoox también en GES Radio. Y estamos en la página del Instituto Hispanoamericano. Ajá, también en la página del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Pues arrancamos compartiéndoles el gusto que me da de veras de tener a dos grandes amigas, porque no quiero decir los años que tenemos de conocerlos, porque empiezan a hacer cuentas. Sí, ¿no? No. Primeramente, alguien que quiero muchísimo. Pocas veces se le dice uno a la gente lo importante que es en la vida, el cariño que se tiene, y te siento como una hermana. Uh-huh. Claudia Villarreal. Ay, Ale, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, tanatóloga, tiene su consulta privada, hace una labor social también. La conocí como coordinadora del Instituto Mexicano de Tanatología. Desde hace unos meses. Pero antes fuiste mi maestro. Sí, también tuve También fuiste mi maestro, clases. Sí, en el diplomado. Entonces sí, ya son muchos años. Pero has hecho un camino muy bonito en el campo de la tanatología, una labor extraordinaria, y sigues. Y sigo, y no quito el renglón. ¿Verdad que a veces nos atrapa? No quito, sí, parte, ay, bueno, es que cuando uno hace lo que le gusta... Le sigues. Pues sigues, aunque haya tropiezos, aunque haya, ¿cómo se llama? Dificultades, aunque haya vicisitudes, pues... Y sabemos los tanatólogos en México, creo que hemos aprendido este camino que
que hay que picar piedra, hay que hacer mucho todavía por la tanatología, por México, por hacer educación de duelo. ¿Por la salud? Por la salud mental de todos los mexicanos. Y además quiero compartir que Claudia, yo cuando la conozco, hubo una identificación muy padre, muy bonita. Tuvimos la oportunidad de trabajar en muchas sedes en donde nos ayudabas en la coordinación. Entonces la invité a que nos ayudara a la presentación oficial a los medios de comunicación del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que allá está el video. Y amablemente nos acompañó, amablemente dirigió todo, que fue una gran sorpresa para todos. Quiero compartirles, porque cuando yo hice el instituto no me imaginé el impacto mediático, social, cultural, que se iba a dar en México, y que nos llega Televisa, y que nos llega TV Azteca, y que nos llega el Reforma, que nos llega... La pobre Claudia ya... Yo estaba muy nerviosa con tantos medios. Pero tú y todos. Sí. Somos 10 miembros fundadores, allí estaban los 10 miembros, y la sorpresa fue que nos llegaran medios que yo no sé ni cómo se enteraron, pero se enteraron y llegaron, porque era la primera vez que se hacía un instituto hispanoamericano para prevenir el suicidio, y pues fue una noticia bomba. Y pues el lugar, la verdad es que no era muy grande. O sea, yo invité a los cuates, pues. Ajá. Creo que cabíamos como 25, 30 sí, era personas. Pequeño. Ahí en el Pedregal, muy chiquitito y todo. Pero cuando fue la sorpresa de los medios de comunicación, pues sí, creo que esto nos dio un empuje muy fuerte para que pudiéramos lograr lo que hoy en día ya es el instituto. Claro. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, a ti por invitarme. Toda una historia. Y quiero compartirles a una mujer trabajadora, responsable, impulsora de la tanatología en México, Enriqueta Mercedes Galicia Mendieta. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Te aplaude también. No, desde aquí somos bien aplaudidores. A las buenas causas y a las personas chambeadoras. Enriqueta, ¿eres bien trabajadora? Pues, más o menos. Yo No. nuestro granito de arena para mejorar nuestra calidad como ser humanos. Yo creo que en el sector salud, más que nada, se ve la necesidad de aportar este granito, ¿no? Y yo creo que tarde que temprano todos pasamos por lo menos una vez por estas situaciones, ¿no? Hijos, o muchas, la verdad. Enriqueta Mercedes es enfermera especializada, da clases en la UNAM, y yo la conozco porque ha hecho muchos congresos, simposios, coloquios, mucha labor para difundir la tanatología. ¿Cuántos han sido? Ahorita llevo ya el 11º curso taller, que es para personal de salud, y voy a hacer el 10º Congreso Nacional de Tanatología. 10º Congreso Nacional. Al final los compartes para que toda la gente que nos ve y nos escuche esté contigo, sí. ¿no? Claro que sí. Siempre se le llena, la verdad, siempre que me ha hecho el favor de invitarme para compartir ahí alguna ponencia, vemos el lugar lleno y nos da mucho gusto, pero es gracias a esa labor que has hecho. Pues gracias a todos los que de alguna manera enganchan en ese proyecto y se hace posible que se lleve a cabo, ¿no? La labor tan bonita que haces, todos compartimos. Y por supuesto empezamos con una pregunta interesante. Claudia, ¿el duelo por pérdida de madre o padre sería diferente a otros duelos? Mira, ahorita que estabas presentando y diciendo que todos hemos pasado por ese duelo, fíjate también un poco el cómo vivimos en la vida, como creyendo que somos inmortales. Bien, cierto, Sí. Y creyendo que los padres también, nuestros propios padres, van a ser también inmortales. Y ya estoy hablando de padres que tengan 80, 90, incluso hasta 100 años. Y lo que yo he aprendido de esta pérdida de papá y mamá es que siempre, aunque estén enfermos, ya grandes, hablando de la lógica de la muerte, ¿no? Que el cuerpo se deteriora, se enferma y que hay que morir, aún así se vive como algo inesperado, se vive como algo que se esperaba, pero no. O sea, no quieres que pase. No, sí, claro. no quieres que tiene pase. Que pasar, tiene que pasar. Entonces creo que los tanatólogos, una de las labores que yo me he puesto como un interés personal
es transmitir esta necesidad de poder integrar la muerte a este ciclo vital de vida y muerte. Porque cuando estamos en una situación de enfermedad de los padres o algún accidente, alguna condición de estas, podríamos vivir la muerte desde otro lugar y de otra manera, más aceptada, más natural. Y el duelo sí creo que puede ser vivido de una manera también menos dramática. No quiero decir que no duele. No, porque no sea drama. O sea, si la palabra drama es exageración de la realidad. Sí, pero que no sea dramática. Ajá. Entonces, pues mira, creo que cuando muere papá y mamá, en general, lo que yo veo es que depende mucho la edad. La edad del doliente, sí, ahorita hablamos de pero eso, también depende la edad del padre cuando muere o la edad de la madre cuando muere. Eso creo que es una condición sumamente importante. Y otra condición que también veo es que cuando muere el padre, en general, se pierde la gran seguridad hacia el vivir, hacia cómo enfrentar el mundo. Sí. El doliente tiene un gran sentimiento, un sentimiento profundo de inseguridad de cómo voy ahora a enfrentar mi propia vida, cómo me va a tocar vivirla o qué voy a hacer sin la orientación del padre, ¿me explicó? Sí. Estamos hablando de la orfandad. Así nos sentimos. Así nos sentimos, aunque tengamos ya 50, años, 60, ¿no? un chorro de años. Sí, no, eso es en general. Y lo que yo también he visto es que cuando muere la madre, también se pierde esta... ¿quién me va a ayudar ahora a contener mis emociones? ¿Quién va a darme esa ternura, ese maternaje? ¿Quién me va a entender? ¿Quién me va a comprender? Y entonces, híjole, pues yo conozco dolientes que han tenido la pérdida de los padres, de los dos, en muy poco tiempo. También. ¿No? O sea, diferencia un duelo doble, ¿no? Entonces, sí, lo que yo también veo es que cuando muere papá nos hace sentir ciertas emociones y cuando muere mamá también tenemos otras emociones. Depende son diferentes. Del vínculo que se tenga en vida, depende el vínculo, pero también depende el qué era tu mamá para ti. Sí, cómo el te significado, qué es tu mamá para ti o qué es tu papá para ti. También, sí. ¿no? Y entonces va siendo el duelo doloroso, difícil, pero siempre creo que estamos equipados psíquicamente y emocionalmente para salir adelante de los duelos. Es necesario el acompañamiento, sí, y es necesario, como dices tú, pues de repente hay duelos encapsulados, o hay duelos que se complican, porque también hay que tomar en cuenta, creo que es otro factor muy importante, las características de la muerte. Claro. De qué murieron, cómo murieron, si estaban enfermos, o si era una sorpresa, si fue una muerte súbita. Claro. Y eso nos condiciona a sentir por el principio del duelo, pues un gran sufrimiento. O cuando es duelo por suicidio, que es también otro tema mucho más complejo. Pero no sé si les ha pasado, Enriqueta, Claudia, que llega un paciente que quiere un apoyo tanatológico y dice, es que mi mamá se murió. ¿Qué edad tenía su mamá? 93 años. Y la verdad, honestamente, y me confieso aquí en público, yo digo, ¿y pues qué esperaba? Sí. Que le viviera 50 años más. Sí. Hello, sí. ¿No? Yo les digo, ya merecía, ¿no? Que decía. Ya merecía, ¿no? Ya vivió, ya. Y luego te platican, es que ella estaba en una cama, es que ella no se movía, es que ella sufría. Y entonces uno dice, pues aparte hay como no sé si es una parte de apego, o una parte egoísta. De eso vamos a hablar, hijos, te adelantaste. Sí. De quererlos eternamente. Exacto.
es esa parte, pero también entre la no aceptación. Yo les digo a los pacientes, ¿sabe usted cuál es el nivel de vida, el tiempo de vida aquí en México para los hombres y para las mujeres? 85 para los hombres, 87 para las mujeres. Sí, y dice ingeniero Memo, sí, vamos a vivir muchos años. Efectivamente, entonces, si este paciente, la mamá se le murió a los 93, Dios se la dio más años. Y les cambia. Ay, de veras, me regaló más, sí, más del que le tocaba. Sí, más de lo que le tocaba. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Cuéntame, Enriqueta, de esta parte de la edad de la persona. Decimos que no es lo mismo que sea un bebé, o un niño, o adolescente, adulto o adulto mayor. Yo creo que es un factor importante la edad, ¿no? La edad en que uno pierde a los padres. Generalmente cuando los bebés pierden a los padres, pierden esa identificación, ¿no? Conforme va creciendo uno y va perdiendo a los padres, depende mucho del vínculo, porque a veces los padres tienen un rol diferente. A veces el padre no es el dominante, sino la madre. El rol que juegue uno en la familia depende mucho de la fijación que tengan los hijos hacia uno y hacia el otro. Depende de la edad si es adolescente, pues de todos esos factores que adolece el adolescente, porque en esa etapa chocan, ¿no? En esa etapa no quieren a los padres, son los peores padres. Sin embargo, yo creo que conforme uno tiene más edad, se van modificando esos conceptos y ese vínculo, ¿no? Normalmente yo pensaría que si es bebé, alguien sustituye esta función paterna-materna. Pero sí he escuchado en historias de vida que dicen, es que mi madre murió cuando yo tenía 2 años y mi padre cuando tenía 4, no me acuerdo de ellos, pero se queda esta ausencia, ajá, este hueco, ¿no? Esa falta de imagen que se tiene uno, ¿no? Generalmente uno se refleja en los otros, ¿no? Pero el peligro, Enriqueta, Claudia, no sé si estoy mal, es el que se idealiza. Puede idealizarse o puede, a lo mejor, identificar a otro familiar con esa imagen. Ya. Y yo creo que es importante, si tiene un sobreviviente, si es la mamá, generalmente pues buscar o tratar de relacionarlo con una imagen adecuada, porque cuando se relaciona una imagen inadecuada del padre, los hijos se desubican, ¿no? Se pierden los hijos. Creo que los padres son un eje central, y sobre ese eje central hay muchos factores que influyen para que el duelo se vaya modificando. Yo creo que uno de los factores que también se deben tomar ahorita en cuenta es el factor social. Los cambios sociales que tenemos tan fuertes. Antes estaba muy bien ubicada el núcleo familiar, ¿no? Papá, mamá, el papá es el que aporta, la mamá es la que educa y está en casa. Ahora ya los roles se han invertido. Ahora los padres, ya hay muchas mamás convencidas de tener nada más los hijos, ser madres solteras, y eso va modificando la concepción de cómo manifestar los duelos ante esas pérdidas, ¿no? Nos vamos acostumbrando a esas pérdidas que no son habituales, pero que ahorita son pérdidas constantes, ¿no? Ya son pérdidas sociales, porque así lo decidimos la sociedad. Desde el psicoanálisis decimos que, y ahorita lo comentas muy de rápido, la etapa donde se hace complejo el duelo es en la adolescencia, el duelo por los padres, por lo que mencionaste, que se les odia. Te estás en la adolescencia, odias a tus papás porque no te dejan salir, porque no te den dinero, porque bla, bla, y dices, ojalá se mueren, y que se mueren. Qué susto. No, imagínate qué la impacto. Culpa, la culpa de que decir la muerte de mis padres y se murieron. Yo creo que ahí sí sería un duelo complicado, ¿no? Pues yo creo que sí, cuando se van quedando cosas cuando uno habla y dice, ojalá y se muera, y se mueren,
dice, ¿qué pasa, no? También, pues yo decía que depende mucho de la edad, porque hasta los 7 años el niño no tiene idea o sea, creen que las concepto personas, de la muerte, ¿no? Las personas mueren y reviven, ¿no? Como las caricaturas, claro. Pero desgraciadamente, pues los medios de comunicación hablan poco, la escuela habla nada, los padres no hablamos con nuestros hijos de muerte. Generalmente los vamos protegiendo tanto en esa protección y los vamos deshabilitando emocionalmente, ¿no? Para enfrentar las pérdidas. Les hemos quitado la capacidad de tolerancia, ¿no? Son intolerantes, los hijos son exigentes ahora. Y esos cambios sociales que tenemos a nivel de salud, a nivel de estadísticas de vida y todo eso, creo que es un factor importante que ahora se debieran revisar qué es un duelo complicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde un padre que aunque están juntos es ausente? Claro. ¿No? Por el trabajo, porque no está. ¿Qué pasa cuando una madre es ausente porque trabaja o porque no está? ¿No? O con los niños viven en guarderías o viven en escuelas de 7 a 4 y luego actividades artísticas, deportes, y entonces esa relación se ha perdido. Y yo creo que se debiera revisar esas situaciones sociales que de alguna manera afectan pues nuestras pérdidas, ¿no? Nuestros conceptos de pérdida. Porque hay que conocer el tema, y yo te escuchaba, dices, es increíble, casi 30 años de tanatología en México y que todavía nos cueste hablar de la muerte, que todavía nos cueste procesarla, o que en el sistema a veces educativo, en el sistema de la salud, no se inserte, no se aparte como una materia más, ¿no? Necesaria. Hay que hablar de ello. Sí, yo creo que yo estoy plenamente convencida que debería ser una parte de una materia desde la primaria, ¿no? Claro. Y nosotros los padres deberíamos hablarles de las pérdidas y enseñarles a nuestros hijos esa capacidad, que deben tener esa capacidad de tolerancia, que no todo es bello ni eterno, ¿no? Yo creo que los niños en esa intolerancia que están, tienen que sufrir la frustración de las pérdidas para ir desarrollando su capacidad emocional para enfrentar futuras pérdidas, ¿no? De la realidad que nos compete. Vamos a tener que ir a un receso, pero quiero que regresando nos hagan el favor de compartirnos si cuando muere un papá o muere la mamá, es decir, que se queda uno, el que se queda compensa o no. Piénselo, no me responda, vamos a ir a un receso rapidísimo y regresamos aquí a Decisiones Vitales. ¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido. ¿Que lo hagas para quedar bien con tus amigos? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Descubre más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La docencia es un acto de vocación. Desde que te graduaste, tenías claro tu compromiso. Cambiar a México con la educación. Sabías que no sería fácil. Pero tus valores, como el respeto, el liderazgo, la confianza, son la base para lograr los grandes cambios. Tu compromiso es firme, porque cuando enseñas, no piensas en tus estudiantes como adolescentes que tienen que aprobar un examen. Piensas en ellos como los hombres y mujeres que cambiarán al mundo. Únete a la revalorización docente. Dignifiquemos al maestro. En la casa, en la escuela, en la sociedad. Recuerda que la riqueza de un país está en la educación. La riqueza de un país está en sus docentes. Que un niño fume no está chido. Que permitas que tus hijos lo prueben, tampoco.
Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Acércate más a tus hijos. Infórmate en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Salón de la Tarde en vivo, y el día de hoy, bueno, pues hablando sobre el duelo por la ausencia de padre o madre. Ya vieron ustedes nuestras especialistas que están acompañándonos, que nos dan aportaciones muy interesantes en donde sí hay que aceptar la muerte, sí hay que aprender a elaborar este proceso, y sobre todo nos mencionan, muy importante es, la muerte se va a dar, no podemos evitarla. Entonces vamos a tener una llamada, pues me indicarán que nos contactamos con la doctora Vanessa Naul Serio. ¿Sí está ya con nosotros? Bueno, hola. Hola, buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Vanessa, se te quiere mucho aquí en este espacio, gracias por recibirnos la llamada, y te presento a Claudia Villarreal, que está con nosotros en la mesa, y a Enriqueta Gómez. Enriqueta Galicia, perdón, yo le cambio el apellido. Mucho gusto estar con ustedes, hablando de este tema tan importante. Importante, y aparte es un tema, les comento que la doctora Vanessa, pues es analista didacta, psicoanalista de pareja, coordina la Comisión Internacional del Instituto IPIX, que es el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, con muchos años de experiencia y bueno, diplomas, libros y demás, y estamos compartiendo para la gente que nos ve a través de Facebook el libro que nos hizo el favor de compartirnos, El duelo, una mirada psicoanalítica. Vanessa, hay un capítulo que compete a lo que estamos hablando el día de hoy, el duelo por la ausencia de madre y padre. Leo textualmente porque me parece esencial. Mencionas aquí en este capítulo de lo que es exactamente fases del duelo desde la teoría del apego. Ajá. Entonces nos compartes que hay 3 elementos fundamentales relacionados con las características del vínculo del duelo que influyen en la evolución del duelo de una persona. 1. Los patrones de apego. 2. Los patrones de apego en la vida adulta. Y 3. La calidad y el tipo de relación con la persona que falleció. Cuéntanos de ello. Claro, es muy importante tomar en cuenta que cuando un niño, por ejemplo, o un adolescente pierde a mamá o a papá, vamos a suponer que el vínculo de apego principal, que en este caso es la madre, y tiene un apego de tipo seguro, lo que llamamos un apego seguro, significa que es una relación en la que predomina el amor, en donde el niño confía en que la madre va a estar con él cuando él la necesite, que puede contar con ella, que lo protege, que le da seguridad, que es una persona predecible en su conducta para cuando él necesite estar cerca de ella. Claro, si pierde a mamá siendo su vínculo de apego primario, o sea, la persona de quien más depende, no quiere decir que no tenga otros vínculos importantes como puede ser el papá, puede ser un hermano o una hermana. La pérdida del vínculo de la madre lo va a dejar muy vulnerable, lo va a dejar muy desamparado, particularmente si se trata de un niño pequeño. O sea, cuando hablamos de niños antes de los 6 años, lo entendemos como orfandad temprana. Entonces, bueno, esas pérdidas vulneran mucho a los niños y a las niñas, incluso a un grado que tenemos que quedar de alguna manera monitoreando a esos niños para que en la edad adulta no vayan a presentar cuadros depresivos, porque se ha visto que hay una correlación entre orfandad temprana y depresión y algún tipo de trastorno psiquiátrico en la edad adulta. Claro. Pero bueno, es muy importante tomar en cuenta que un niño con un apego seguro tiene más probabilidades de superar el duelo, a pesar de que le va a doler y va a extrañar muchísimo y va a pasar por todo el proceso de elaboración de duelo de la pérdida de mamá a una edad temprana.
Ahora, es importante esto de los patrones de apego, porque si un niño tiene un vínculo de apego ambivalente, en donde a veces estaba cerca de mamá con mucho cariño, pero a veces se enojaba con ella y había peleas muy intensas entre ellos, si ese apego ambivalente se daba en la relación madre-hijo, que el niño que es la mamá se va a quedar muy angustiado, pensando que a lo mejor algo hizo él para causar la muerte de mamá, o sea, y esto va a complicar la elaboración del duelo. Quiere decir que el estilo de relación que tenga el niño va a ayudar en un momento dado a que elabore ese duelo de una manera más tranquila, o que a lo mejor tarde más tiempo en elaborar este duelo y lo pueda hacer de una manera más tortuosa, con mayor conflicto, y que sí, efectivamente tarde más tiempo en encontrar lo que llamamos nosotros. También es importante considerar que para que un niño elabore un duelo hay que tomar en cuenta 3 factores: su capacidad para aceptar la pérdida, su capacidad para irse adaptando a vivir sin mamá o sin la persona querida a la que haya perdido, y la capacidad que tenga incluso el medio, las personas a su alrededor, para ayudarlo a encontrar un objeto sustituto. Claro, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Claro. Exacto, nunca va a ser igual a mamá, pero sí que puede haber una figura que represente el rol y las funciones que mamá desempeñaba. Entonces, estos son 3 elementos bien importantes que hay que considerar también para que un niño pueda elaborar un duelo. Y que las personas que lo rodean puedan ayudarle y facilitarle la cercanía con alguna persona que le pueda ayudar a elaborar dicho duelo. Ahora, también es cierto que si se pierde a papá, se pierden otra serie de funciones, como son los límites, el contacto con la realidad, las reglas. O sea, papá presenta también las reglas, la posibilidad de autorregularse. Pero es cierto que a veces se ha visto clínicamente que es más fácil que una mamá desempeñe las tareas que, por ejemplo, si el papá era el sostén económico, a lo mejor la mamá cuando enviuda y los niñitos se quedan huérfanos de padre, a lo mejor ella puede salir a trabajar y desempeñar algunas de las tareas que desempeñaba papá. Cuando es al revés puede ser más difícil. Es decir, si muere mamá y papá se queda a cargo, a algunos hombres, también por cultura y también por educación, les puede costar más trabajo desempeñar las tareas que desempeñaba mamá frente a los hijos, ¿no? Claro. Es muy importante que los niños huérfanos o los adolescentes huérfanos encuentren un entorno de estabilidad emocional. Eso ayuda mucho para que puedan ir elaborando adecuadamente su duelo. Concretando en esta parte de cuando se tiene ambivalencia en el vínculo, en la relación con la persona que fallece, es más complicado por la confusión de sentimientos y por la dualidad de sentimientos. Claro. Cuando hablamos de ambivalencia, necesitamos entender que la ambivalencia representa el sentimiento amoroso, de ternura hacia una persona, y al mismo tiempo hacia esa misma persona sentir coraje, tener ganas de reclamarle, estar molesto, a veces sentir odio, a veces sentir envidia hacia la otra persona. Generalmente lo sano es que cuando quieres a una persona, aquellos sentimientos negativos que sientes por esa persona los puedas reprimir o manejar de otra manera y expreses únicamente el amor. La persona ambivalente, por ejemplo, un niño ambivalente se separa de mamá y cuando regresa mamá va corriendo, la abraza y se empieza a pelear con él. Claro. O la empuja, o se enoja y le llora muy, muy molesto, ¿sí? O deja que lo cargue y luego empieza a hacerle señales de rechazo. Entonces, un niño ambivalente que tiene una pérdida se va a quedar con culpa por el enojo que sentía, pero también al mismo tiempo ese enojo va a sentir muy molesto de su orfandad, no sé si me explico. Sí, no, bien. Va a predominar el coraje, ¿por qué me dejaste? Y se va a estar peleando con mamá o papá, a pesar de que ya se hayan muerto, en su mente se va a estar peleando con ellos y les va a estar reclamando que por qué lo dejaron. Y eso son de los afectos que más complican la elaboración de un duelo. Eso es de las cosas que más atoran a un doliente para no poder elaborar un duelo. Entonces,
las personas con esa forma de relacionarse ambivalente, con ese apego ambivalente, son las que hacen los duelos más largos y más penosos y más tortuosos. Son los que más se tardan en elaborar un duelo. A veces son los que no logran elaborar el duelo. Si no reciben el apoyo psicoterapéutico necesario, obviamente esto en un proceso psicoterapéutico se puede ir resolviendo, ¿no? Se puede ir también quitando la culpa, se pueden estar sintiendo, porque hay que entender que la culpa, el enojo, la vergüenza, este tipo de afectos, todos ellos complican la elaboración adecuada de un duelo. Y el duelo es no solo en el hijo que se queda, sino lo que yo he visto que se ha complicado es, ejemplo, cuando muere papá o mamá y el papá que se queda trata de suplir la carencia del otro padre que falleció, e inclusive trata al hijo como pobrecito huerfanito, es que su mamá se le murió, entonces pues hay que dejarlo que coma lo que quiera, que haga lo que quiera, o sea, un sobreconsentimiento compensatorio. ¿Qué hay de esto, Vanessa? Esto es cierto. Equivocadamente se asume que hay que compensar, como dices, o bien que hay que romper la rutina, ¿no? Una de las cosas que se interpretan equivocadamente es que cuando hay una pérdida se pueden hacer concesiones en los hábitos y la rutina. Y una de las cosas que más se recomiendan cuando hay un duelo en una familia con niños, en general, pero con niños en particular, es que la vida siga con sus rutinas y sus horarios y sus hábitos, y claro, con sus límites y las cosas que se pueden y lo que no se puede, porque eso permite precisamente mantener la estabilidad. Entonces, de todas maneras, el romper la regla y que coma lo que quiere y se duerma a la hora que quiere, y si no quiere ir a la escuela porque está triste, que no vaya, lejos de tranquilizar al niño lo puede angustiar más. Claro. Porque entonces no sabe qué esperar después de lo sucedido. Lo importante aquí es que sepa que las cosas siguen igual, lo que tiene que esperar es que la vida sigue, y sabrá que hacer las adaptaciones pertinentes. Otro error que pueden cometer los papás es también el de, ahora tú, ya que murió tu papá, ahora tú vas a ser el hombre de la casa, ¿no? O sea, además